¿Y si te dijera que el árbol cuyo sabor todos los niños conocieron en su día está prácticamente extinto? Durante miles de años, los pueblos indígenas lo han utilizado como medicina, alimento e incluso como cepillo de dientes. Los aristócratas la consideraban tan valiosa que enviaban cientos de barcos a través del océano solo para obtener sus raíces. Creció de forma silvestre en la mitad del continente. Y ya a principios del siglo XX, todas las abuelas conocían una receta sencilla: el té de este árbol. Además, su sabor se convirtió en la base de una bebida que definió a toda una generación y que llegó a ser reconocible en todo el mundo. Los nativos americanos lo veneraron durante 10.000 años, y los colonos lo consideraban tan valioso como el oro. Luego, en 1960, la DEA declaró repentinamente que el aroma del árbol era peligroso e ilegal. No porque fuera peligroso, sino porque el mismo aceite aromático que le daba sabor a la cerveza de raíz acabaría amenazando el sistema policial multimillonario. Y así, en cuestión de meses, la planta que había sido un alimento básico en la cocina de aquella época durante siglos simplemente desapareció. Hoy en día, la mayoría de la gente ni siquiera sabe qué aspecto tiene, pero no ha desaparecido y todavía se puede encontrar en los bosques. Pero lo más sorprendente es que la historia de por qué su sabor desapareció de nuestras vidas es, en realidad, mucho más extraña de lo que podría parecer. Hoy les hablaré del sasafrás, un árbol que en su día salvó a los colonos de la hambruna y cambió la vida de toda una generación. Imagínense, este árbol se convirtió en el segundo producto de exportación más importante de Estados Unidos, después del tabaco. Un árbol que desapareció de todas las cocinas en una sola generación. Pero el árbol nunca dejó de crecer. Solo faltaba que alguien recordara por qué era importante y lo volviera a poner en el centro de atención. Antes de que aprendas más sobre el por qué, si estas historias son importantes para ti, la mejor manera de retener este conocimiento es sencilla. Asegúrate de suscribirte y compartir este video con cualquiera que entienda lo importante que es esto. Nuestra historia comienza en los bosques del este de Norteamérica, alrededor del año 8000 a.C. Fue hace muchísimo tiempo, mucho antes de que los europeos llegaran al continente. Y durante todo este tiempo, el sasafrás creció a un ritmo vertiginoso desde Maine hasta Florida, desde la costa atlántica hasta el este de Texas. Los pueblos indígenas de decenas de tribus lo conocían por diferentes nombres. Los Choctaw y los Cherokee lo conocían, y los Tamucua de Florida lo llamaban Pavan. No solo lo usaban, sino que lo veneraban profundamente. Es probable que el nombre sasafrás derive de adaptaciones españolas de términos indígenas americanos. Los Nipmuc lo llamaban Sasank Pamuk. En latín era Saxopragus o rompepiedras, porque los curanderos lo usaban para tratar los cálculos renales. Imagínate la cantidad de propiedades medicinales que puede tener un solo árbol. Es simplemente asombroso. Cada parte del árbol poseía propiedades medicinales. Las raíces se usaban para preparar una infusión para la fiebre, los resfriados y para purificar la sangre. Las hojas se molían para hacer cataplasmas para heridas, esguinces y picaduras de insectos. La corteza se masticaba para la salud dental. Sus aceites naturales eliminaban las bacterias y refrescaban el aliento. Mucho antes de que se inventara la pasta de dientes, los Choctaw descubrieron algo más. Al secarse y molerse hasta convertirlas en polvo, las hojas se convertían en un espesante ideal para sopas y guisos. Lo llamaban filete. Este ingrediente definiría más tarde el gumbo criollo de Luisiana, un plato que existe gracias al conocimiento que los nativos americanos tenían del sasafrás. Pero el sasafrás no era solo una medicina o una especia, era un alimento de supervivencia. Cuando los ingleses llegaron a Roanoke en 1585, revelaron una dura verdad. Durante las épocas de hambruna, los colonos sobrevivían hirviendo hojas de sasafrás. El mucílago de las hojas les proporcionaba calorías cuando no crecía ningún otro alimento. Hacia la década de 1560, los exploradores españoles en Florida aprendieron de los Timucua que el sasafrás podía curar decenas de dolencias. Los visitantes franceses documentaron este hecho.
Los colonos ingleses lo comprobaron, y entonces descubrieron algo que lo cambió todo. Los europeos estaban dispuestos a pagar cualquier precio por ello. Cuando los primeros cargamentos de sasafrás llegaron a Europa a finales de la década de 1590, lo hicieron en el momento perfecto. Una epidemia de sífilis asolaba el continente. Los médicos no tenían cura. Los pacientes estaban desesperados. Entonces llegaron informes del Nuevo Mundo sobre un árbol cuyas raíces podían purificar la sangre y curar enfermedades. Su aroma era embriagador. Cuenta la leyenda que Cristóbal Colón supo que había llegado a Norteamérica simplemente porque olió sasafrás en la brisa que emanaba de su barco. Para 1602, la demanda era tan grande que un solo lote de corteza de sasafrás pesaba 1 tonelada. En Inglaterra y Europa continental, los boticarios la vendían como una bebida medicinal oscura llamada salup. Se recetaba para todo, de hecho, para casi todas las enfermedades, ya fuera fiebre, problemas digestivos, enfermedades de la piel o dolores reumáticos. Vale la pena comprender que el té de sasafrás sí tenía propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y digestivas que los pueblos indígenas conocen desde hace miles de años. Por lo tanto, el precio de la planta se disparó debido a sus propiedades, y después de un corto periodo de tiempo, la corteza de sasafrás se vendía por su peso en oro. El capitán Martin Pring zarpó de Bristol, Inglaterra, en 1603 con una sola misión: encontrar sasafrás a cualquier precio. En sus diarios de expedición, describió las majestuosas arboledas de este árbol a lo largo de las costas de Maine, Nuevo Hampshire y Massachusetts. Llenó su barco y regresó a Inglaterra siendo un hombre rico. Imagínense, en los siguientes 50 años, el sasafrás se convirtió en el segundo producto de exportación más importante de la América colonial, después del tabaco. Pero había un problema. La corteza era la parte más valiosa de la planta. Contenía la mayor concentración de aceite de safrol. Lamentablemente, la extracción de la corteza acabó con el árbol, y en 1626, apenas 24 años después del primer envío de 1 tonelada, los colonos ingleses no pudieron cumplir con su cuota de exportación de 30 toneladas. Casi llevaron a la extinción a todos los árboles de sasafrás disponibles. Pero el sasafrás, como muchas plantas autóctonas, no se rinde fácilmente. Las raíces brotaron y las semillas permanecieron enterradas en la tierra, esperando. Hacia la década de 1840, unos emprendedores estadounidenses descubrieron algo genial. Las raíces de sasafrás podían usarse para elaborar una bebida dulce y burbujeante, con un sabor que recordaba a la infancia. Así nació la cerveza de raíz. A principios del siglo XX, el sasafrás se había integrado por completo en la cultura estadounidense. En cada tienda de barrio se vendía cerveza de raíz. Todas las abuelas sabían preparar té de sasafrás como tónico primaveral. Todos los cocineros sureños guardaban polvo de filé para el gumbo en su despensa. George Washington lo bebía. Benjamin Franklin lo elogiaba. Thomas Jefferson lo servía en Monticello. El farmacéutico de Filadelfia, Charles Hires, lo convirtió en un imperio comercial. La cerveza de raíz de Hires se hizo muy popular, comercializada como una alternativa saludable al alcohol. El aroma, el sabor, la tradición. Era tan estadounidense como el pastel de manzana. Y entonces llegó 1960, la DEA no dudó en hacer un anuncio. El safrol, el compuesto que le da al sasafrás su sabor característico, causó cáncer de hígado en ratas de laboratorio. Las pruebas parecían contundentes. Las ratas a las que se les administró té de sasafrás por vía oral desarrollaron tumores, daño hepático irreversible y diversos tipos de cáncer. En cuestión de meses, el safrol fue prohibido en todos los alimentos y medicamentos de producción comercial. El Código de Regulaciones Federales, Título 21, Sección 189.180, lo declaró sustancia venenosa o nociva.
Los fabricantes de cerveza de raíz estaban desconcertados. Optaron por saborizantes artificiales de sazafrás elaborados a partir de subproductos del petróleo. Algunos usaron gaulteria, otros, extracto de sazafrás sin safrol, procesado minuciosamente para eliminar cualquier rastro del compuesto peligroso. La industria de la cerveza de raíz, valorada en $500 millones, sobrevivió. Pero el uso tradicional del sazafrás desapareció de la noche a la mañana. Tu abuela dejó de preparar té de sazafrás. El polvo de filo desapareció de los estantes o fue reformulado. Los herbolarios dejaron de recomendarlo. En una generación, la mayoría de los estadounidenses olvidaron que el sazafrás siquiera existía. Eso es precisamente lo que la FDA no promovió. En esos estudios, a las ratas se les administraron dosis equivalentes a 32 botellas de refresco de raíz al día durante varios meses. Una cantidad que ningún ser humano consumiría jamás, ni siquiera si se alimentara solo de té de sazafrás. Y esto es lo que no te contaron. La nuez moscada contiene safrol, la pimienta negra contiene safrol, la canela, el anís estrellado y la albahaca contienen safrol. De hecho, la nuez moscada contiene 4 veces más safrol que el sazafrás, y sin embargo, ninguna de ellas ha sido prohibida. Puedes comprarlos en cualquier supermercado ahora mismo. ¿Por qué? Para la década de 1970, había surgido algo más. Algo que la DEA no había anunciado en 1960. El safrol no es solo un aceite aromático. Es un precursor químico. Químicos clandestinos de las décadas de 1960 y 1970 descubrieron que el safrol podía convertirse en MDA y MDMA, las drogas conocidas como éxtasis y Molly. La síntesis no era particularmente difícil. Se extraía el safrol del aceite de sazafrás, se sometía a algunos procesos químicos y de repente se obtenía una sustancia controlada de la lista 1. Para cuando la guerra contra las drogas cobraba fuerza en la década de 1970, la DEA tenía un problema. Los árboles de sazafrás crecían silvestres en todo el este de Estados Unidos. Cualquiera con conocimientos básicos de química podía cosechar las raíces, extraer el aceite y empezar a fabricar MDMA. La DEA no podía prohibir el árbol. Era autóctono. Está por todas partes, e intentar erradicarlo sería imposible, pero podrían clasificar el safrol como sustancia de la lista 1. La DEA designa las sustancias utilizadas en la fabricación de sustancias controladas o esenciales para su elaboración. La lista 1 es una categoría infernal. La pseudoefedrina está en esa lista. Y también el safrol. Actualmente, es ilegal poseer o distribuir safrol a sabiendas o intencionalmente, sabiendo o teniendo motivos razonables para creer que se utilizará para producir MDMA. En 2015, la Real Policía Montada de Canadá allanó un laboratorio clandestino y confiscó 1.500 kilogramos de aceite de sazafrás. Según informes de prensa, este aceite podría transformarse en 4,2 millones de pastillas de MDMA. Y si lo pensamos lógicamente, ¿es realmente posible que un árbol que los nativos americanos han utilizado de forma segura durante 10.000 años haya sido clasificado como precursor de drogas? ¿Cómo es posible? No porque sea peligroso en su uso tradicional, sino porque podría ser convertido en arma por personas con equipos químicos. La prohibición de la DEA de 1960 no estaba realmente relacionada con el cáncer. Se trataba de control, de asegurar que un compuesto natural fácilmente disponible no pudiera alimentar la producción de drogas ilegales. Misión cumplida. Así, una planta está desapareciendo de la dieta estadounidense, mientras que la nuez moscada y la albahaca se mantienen. La diferencia es que no se puede convertir eficazmente la nuez moscada del supermercado en pastillas de MDMA. Puedes transformar el aceite de sazafrás. No por peligro, sino por control. Pero hablemos de lo que realmente hemos perdido. El té de raíz de sazafrás se usaba tradicionalmente como purificador de la sangre,
un tónico primaveral para fluidificarla después del invierno. Los análisis modernos demuestran que contiene compuestos con auténticas propiedades antiinflamatorias. Esto no es folclore, es química. Las hojas contienen mucílago, la misma sustancia calmante que se encuentra en el olmo resbaladizo y la raíz de malvavisco. Esto explica por qué los nativos americanos lo usaban para problemas digestivos y por qué masticar corteza de sasafrás aliviaba el dolor de garganta. El polvo de sasafrás es más que un simple espesante. Las hojas secas de sasafrás contienen vitamina A, vitamina C, calcio y manganeso. Cuando los esclavos de África Occidental en Luisiana fusionaron sus tradiciones culinarias con influencias nativas americanas y europeas, el sasafrás se convirtió en el ingrediente principal del gumbo criollo, un plato que, literalmente, no existiría sin él. Sus compuestos aromáticos poseen propiedades antimicrobianas. Por ello, durante siglos, las ramas de sasafrás se utilizaron como cepillos de dientes, una forma natural de limpiar los dientes antes de la llegada de la pasta dental a base de petróleo. Y aquí está el tema del que nadie habla. Estudios recientes sugieren que el safrol, en pequeñas cantidades, podría tener un efecto protector contra algunos tipos de cáncer, en lugar de causarlos. Incluso podría proteger contra ellos. Estos estudios no son promovidos por las agencias reguladoras. La investigación requiere aprobación. La aprobación requiere eliminar el estigma de ser un precursor de fármacos. Y eliminar este estigma amenaza presupuestos policiales multimillonarios. Así que el árbol espera. Hoy en día, los sasafrás aún crecen silvestres en 20 estados. Se pueden encontrar en cualquier bosque caducifolio, desde Maine hasta Texas. En otoño, sus hojas adquieren colores vibrantes: amarillo, burdeos, naranja. Son fácilmente reconocibles por sus tres formas características: ovalada, en forma de guante y trilobulada. Pero es importante entender que a los árboles no les importan las normas de la DEA, no les importan sus clasificaciones, porque simplemente siguen creciendo. Si hoy en día quieres sasafrás, tus opciones son limitadas. Es ilegal poseer el árbol o recolectarlo para uso personal. Existen restricciones para la venta comercial, la importación y la distribución de productos que contengan safrol. Algunas personas aún preparan té de sasafrás a partir de las raíces recolectadas. Saben que deben usarlo con moderación de forma tradicional y no en las dosis masivas que dañaron a las ratas de laboratorio. Se puede comprar extracto de sasafrás sin safrol en línea, procesado, purificado y diluido. No es lo mismo. El compuesto que hizo valioso al sasafrás durante milenios se ha eliminado para cumplir con las regulaciones. Mientras tanto, la nuez moscada, que ahora mismo tienes en tu especiero, contiene 4 veces más safrol que el sasafrás. La pimienta negra, la canela y la albahaca son perfectamente legales. La historia del sasafrás forma parte de un contexto más amplio. Cuando una planta se ha utilizado de forma segura durante milenios, pero amenaza a una industria rentable o los mecanismos de control gubernamental, se la persigue. Los motivos varían. A veces se la considera peligrosa, otras veces precursora de drogas. Pero el resultado siempre es el mismo. El conocimiento tradicional desaparece, las alternativas naturales se desvanecen poco a poco y la gente olvida. Tu bisabuela sin duda sabía cómo preparar té de sasafrás, y probablemente también recuerde el sabor de la auténtica cerveza de raíz. Probablemente ni siquiera sabías cómo era este árbol antes de ver este video. Como puedes imaginar, basta con una generación. Eso es todo lo que se necesita para borrar 10.000 años de sabiduría ancestral. Lo irónico es que el sasafrás podría desempeñar un papel importante en la medicina moderna, dados sus compuestos antiinflamatorios, sus propiedades antimicrobianas y su uso tradicional como ayuda digestiva. Todo esto merece ser investigado, pero la investigación requiere aprobación regulatoria, lo cual actualmente es extremadamente difícil de obtener. Así pues, el árbol espera, creciendo silenciosamente en los bosques de toda América, echando hojas cada primavera y ofreciendo sus dones a cualquiera que lo recuerde. La historia del sasafrás no trata sobre la planta, sino sobre quién controla el conocimiento.
Durante 10.000 años, los pueblos indígenas han sabido cómo utilizar el sasafrás de forma segura. Durante 400 años estuvo arraigado en la cultura estadounidense. Luego, en el transcurso de 2 décadas, de 1960 a 1980, desapareció. No porque la ciencia lo declarara peligroso en las cantidades tradicionales, sino porque la burocracia, la lucha contra las drogas y los intereses corporativos se combinaron para hacerlo desaparecer. El árbol sigue aquí y el conocimiento aún puede recuperarse, pero con cada año que pasa, menos gente lo recuerda. Los ancianos que crecieron bebiendo té de sasafrás están muriendo, lo que provoca que las recetas para preparar este té se pierdan cada día. Una nueva generación está creciendo pensando que la cerveza de raíz se elabora en un laboratorio, no a partir de raíces que crecen en la tierra. No se trata solo del sasafrás, sino de un patrón sencillo. Cuando las plantas ofrecen alternativas a los productos farmacéuticos, son sometidas inmediatamente a un riguroso escrutinio. Cuando no se pueden patentar, se ignoran. Cuando amenazan los sistemas de control, se prohíben. El sasafrás amenazaba a ambos. Fue una auténtica creación, accesible a todo el mundo y con un sabor que ninguna corporación podía igualar. Era una tradición ancestral que no requería permiso, pero que debía desaparecer. Pero lo que no pudieron borrar fueron los árboles, las raíces, las semillas latentes en la tierra. Sasafrás sigue esperando, y no espera nada sobrenatural. No necesita ningún permiso, solo reconocimiento. Saquen sus propias conclusiones y no olviden compartir sus opiniones en los comentarios, ya que serán muy interesantes de leer. Este video solo pretende mostrar algo más allá de las reglas y descubrir lo que siempre ha estado justo delante de nuestras narices. Un árbol en el que los nativos americanos confiaron durante 10.000 años, del que dependieron los colonos y que dio sabor a la infancia de Estados Unidos. Nunca dejó de ofrecernos sus dones. Y nosotros simplemente dejamos de prestarles atención. Si este video te ha parecido interesante y útil, suscríbete a mi canal y deja un comentario para que pueda crear más videos como este y ayudarnos a preservar la sabiduría popular.